al Papa. Santo Padre, me llamo Carolina, vengo de Croacia, de la parroquia San Antonio de Padua. Hemos crecido en las parroquias franciscanas, acompañados por los frailes, aprendiendo de San Francisco que el Evangelio se anuncia ante todo con la vida, a través de la alegría, la sencillez, la fraternidad y la cercanía a cada persona. Gracias a esta experiencia, hemos descubierto una fe viva, que no se queda encerrada en las iglesias, sino que se convierte en servicio, acogida y esperanza para los demás. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo que cambia rápidamente, en el que muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar puntos de referencia, para construir relaciones auténticas y para abrir el corazón a Dios. Nosotros también deseamos ser testigos creíbles del Evangelio en los lugares donde vivimos, estudiamos y trabajamos, llevando la luz de Cristo con el estilo sencillo y fraterno de San Francisco. ¿Qué consejo nos daría a nosotros, los jóvenes, que crecimos en la espiritualidad franciscana, para que podamos seguir siendo auténticos discípulos de Cristo y llevar esperanza a nuestros compañeros sin perder la alegría del Evangelio, la sencillez del corazón y esa cercanía a las personas que hace creíble todo testimonio cristiano? Gracias, Carolina, por tu pregunta. Primero que todo, buenos días a todos ustedes. Un saludo también a los jóvenes que ya están dentro de la basílica, que nos acompañarán con las pantallas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, Carolina, gracias por tu pregunta. Creo que muchos, al escucharla, han notado que ya contenía parte de la respuesta, porque has dado testimonio del estilo de sencillez, fraternidad y cercanía que te ha convencido y te ha permitido madurar en la fe, formando parte de una comunidad, pero abierta a todos. Esto ha sucedido en una región de Europa que hace tan solo 30 años vivió la guerra y la peligrosa mezcla entre confesión religiosa y nacionalismo. En realidad, la presencia de los franciscanos había inspirado durante siglos el diálogo y había contribuido a la convivencia pacífica entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Hoy en día, ser fieles a esta tradición de cercanía significa ir contracorriente, trabajando por la purificación de la memoria y la cultivación de la reconciliación. A los cristianos se les pedirá cada vez más que se conviertan en artífices de paz en el seno de sociedades tentadas a instrumentalizar la religión en la confrontación de identidades. Ser testigos de Cristo sigue siendo, por tanto, fascinante y exigente, porque abre la mente y el corazón más allá de las fronteras artificiales, es decir, más allá de los miedos provocados por la desinformación y los muros del prejuicio. Alejarse de la cultura del poder y construir la civilización del amor no se comprende ni se acepta de inmediato. De San Francisco, sin embargo, aprendan la radicalidad evangélica, que es lo contrario del fundamentalismo. No los vuelve ciegos ni violentos, sino sensibles, atentos siempre en el seguimiento de Jesús y por tanto humildes,
y acogiendo a todos. No es fácil, pero da mucha alegría. Intenten ahora imaginar por un momento el lugar en el que nos encontramos hace 8 siglos. Aquí, en pleno campo, se habían reunido con Francisco cientos de jóvenes hermanos de toda Europa. Traten de visualizarlos, tal y como relatan las florecías, viendo en la explanada, sentados a los hermanos por grupos, 60 aquí, 100 allá, 200 o 300 más allá, todos aún ocupados en razonar de Dios, unos llorando de consuelo, otros en oración, otros en ejercicios de caridad y en un ambiente tal de silencio y de modestia que no se oía el menor ruido. Ese silencio es lo contrario de la guerra, con su violencia, sus gritos y su crueldad. Las esteras de aquellos frailes, al igual que hoy los sacos de dormir de ustedes, hablan de paz. Esta es la iglesia, una asamblea de hermanos y hermanas a la que todos están invitados. Queridos jóvenes, qué bonito es estar juntos para razonar sobre Dios y de esta manera juntos en su luz, en su vida misma, en su belleza, en su misterio, en su seriedad. Den testimonio de este estilo en todas partes, especialmente en un tiempo en que la tecnología hace que sea más difícil que las personas de carne y hueso compartan entre sí. San Francisco descubrió que elegir la pobreza puede acercar a los alejados, fomenta el encuentro e invita al intercambio de dones. Así, intuyó que el Evangelio no se puede separar de las decisiones de Jesucristo, quien se hizo pobre para enriquecernos. El Evangelio es su vida, su camino, su confianza inquebrantable en el Padre. Si nos reunimos en su nombre, Él viene en medio de nosotros y la alegría que nos llena el corazón es libre y sincera. Esta alegría evangeliza más que las palabras y no se puede ocultar. Dos palabras con Carolina y, por supuesto, la entrega del rosario bendecido por él. Es el momento de Giovanni de Bologna. Tengo 27 años y vengo de Bolonia. Los jóvenes vivimos inmersos en un mundo en el que reina la cultura de lo provisional y en el que nos asustan las decisiones definitivas sobre la vida. A pesar de ello, Dios, de una manera única y amorosa, nos habla continuamente y nos llama a seguirle con una promesa de vida y de alegría, revelándonos poco a poco nuestra vocación. Esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos decirle un sí pleno y valiente, evitando poner la mano en el arado y luego mirar atrás, dando un peso excesivo a los cansancios y a la renuncia del camino? ¿Qué le ha ayudado a usted en su camino vocacional? Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni, por esta pregunta, diría valiente, llena del anhelo por lo que perdura. Hoy en día tendemos a hablar negativamente de lo provisional. Sin embargo, antes era la Iglesia la que educaba con insistencia en el sentido de lo provisional. Este mundo pasa, el tiempo corre, las cosas terrenales son cambiantes. Solo Dios permanece, porque es eterno.
Debemos preguntarnos, pues, ¿qué ha cambiado para no estar entre aquellos que añoran el pasado y por ello no afrontan el presente ni asumen responsabilidades para el futuro? En casi todo el mundo está desapareciendo la estabilidad de las sociedades tradicionales, aquella gracias a la cual generaciones enteras solo podían ver cambios mínimos a lo largo de una vida. En su seno, todo estaba muy regulado y predeterminado. Entonces el testimonio de la Iglesia invitaba a no acomodarse en un destino ya escrito, a discernir el valor de cada gesto individual en relación con la eternidad. Y en cambio, con una interpretación a veces confusa de la libertad, nos ilusionamos pensando que la vida nunca se resuelve de una vez por todas, porque el contexto en el que vivimos cambia rápidamente y nosotros también cambiamos mucho. Con ello, sin embargo, aumentan asimismo el miedo y la posibilidad de perderse. En este contexto, el valor de tomar una decisión definitiva es quizás el acto más revolucionario. Tomar una decisión para siempre no nos encierra en una jaula, sino que nos abre a un dinamismo mayor. Amar es un éxodo, un camino por descubrir, un recorrido en el que Dios anda con nosotros. Y este es el verdadero sentido de toda vocación. La Biblia nos inspira a vivir así, como quienes están llamados a levantarse, a recorrer su propia historia, recibiendo como un don del Señor la orientación y el sentido, para amar según sus designios. La fe, la confianza y la fidelidad revelan aquí su indisoluble entrelazamiento. De este modo, en la fe desmontamos la ilusión de que los problemas se resuelven huyendo, traicionando o intentando dar unos pocos pasos por caminos siempre diferentes, sin llegar nunca muy lejos. De hecho, se pueden multiplicar las experiencias, los contactos y el consumo, pero permaneciendo siempre en el mismo punto. El coste humano es elevado y el vacío interior es profundo. No es raro que se llegue a utilizar a las personas y a ser utilizados por ellas. El para siempre, entonces, es una gracia a la que Dios mismo nos ayuda a responder con nuestra fidelidad para alcanzar la plenitud de la vida. Desde la adolescencia es importante, por tanto, aprender a conocerse a sí mismo, a tomar decisiones y a arriesgarse, es decir, a responder a la llamada del Señor, sin dejar de hacerlo en la edad adulta, tanto en las decisiones ya tomadas como ante las que aún quedan por tomar. Es una aventura en la que nadie debe sentirse solo y que, al igual que la fe, durará hasta el último instante. Por mi propia experiencia puedo decir que el Señor nunca me ha abandonado. Siempre me ha acompañado, regalándome incluso personas con quienes caminar juntos. Así, en mi vocación a ser sacerdote, miembro de la comunidad agustina y misionero, he encontrado una especie de luz que me ha guiado hasta hoy, hasta el momento en que tuve que decir sí a una llamada muy especial, la de ser papa.
un gran consejo del pontífice a cada uno de estos chicos hoy día. En la adhesión al proyecto único que Dios manifiesta para cada uno de nosotros, la llamada fundamental, inscrita en cada corazón, es una llamada a la comunión y no se escucha una sola vez, sino cada día. El pecado enturbia la claridad sobre este punto, introduciendo en los vínculos fundamentales desconfianza, rivalidad y recelo. En cambio, gracias a Dios, toda vocación es también un camino de redención y sanación. La invitación de Jesús que nos llama a seguirle ilumina nuestra dignidad y nos hace honrar la de los demás, sintiendo confianza y depositándola en los demás. Esta dinámica es tan liberadora que merece toda nuestra pasión. Gracias también del Papa a Giovanni, este chico italiano de Bolonia. Es el momento ahora de Luigi, de Paternò, Sicilia. Santo Padre, me llamo Luigi, tengo 22 años y soy de Paternò, un pueblecito de Sicilia. Soy portavoz de la Juventud Franciscana de Sicilia, un grupo de jóvenes que sigue el carisma franciscano. Me gustaría plantearle una pregunta sobre un aspecto de San Francisco que me llama mucho la atención. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana. A pesar de vivir en una época en la que la Iglesia se veía marcada por contradicciones y dificultades internas, no elige el camino de la herejía, no ataca ni juzga a la Iglesia de aquel tiempo, sino que prefiere obedecer al Papa. La suya es una elección libre y revolucionaria, al más puro estilo menor, cuyo único objetivo es vencer la miseria del juicio con la compasión y la reparación que solo el amor puede dar. Hoy en día, muchos jóvenes dicen que creen, pero no en la Iglesia. Y desde nuestras comunidades observamos a veces una Iglesia con sus contradicciones y sus crisis internas. Por eso me pregunto, ¿cómo hacemos para permanecer en este amor reparador? ¿Por qué resulta difícil en la actualidad ver a la Iglesia como una madre que incluso con sus heridas siempre está dispuesta a acogernos y amarnos? Gracias, Luigi. Tu pregunta es una pregunta de actualidad que nos lleva al corazón de la experiencia de San Francisco. Abordarla significa compartir un deseo. El deseo del Señor Jesús respecto a la Iglesia. Francisco lo escuchó mientras contemplaba al crucificado. Deberíamos volver siempre a este deseo. Muchas personas a lo largo de la historia y también ahora no han podido experimentar la Iglesia tal y como Jesucristo quiere que ella sea. Esto causa sufrimiento, deja heridas y decepciones, y para algunos puede llegar incluso a convertirse en un obstáculo para creer. En el Evangelio, Jesús nos alerta sobre este tipo de tropiezo, es decir, sobre el escándalo que sus discípulos pueden causar a los demás, especialmente a los pequeños y a los pobres. El deseo de Jesús lo vemos en el grupo que desde el principio se forma a su alrededor. Es reunir a un pueblo en el que se supera aquello que suele dividir a los seres humanos. Alrededor de Jesús se convierten en hermanos y hermanas, hombres y mujeres que de otro modo nunca se habrían conocido o tratado.
Cuando este milagro de la iglesia sigue ocurriendo, gracias a Dios, sigue siendo sorprendente incluso hoy en día en nuestras ciudades, llenas de muros invisibles que nos separan unos de otros. ¿Cuántas discriminaciones y desigualdades podrían acabar de inmediato en cuanto nos reconozcamos como hermanos y hermanas? Hay además otro aspecto de esta revolucionaria unidad. Jesús dice que no sea así entre ustedes. Es decir, no debe ser como entre los grandes de la tierra y los poderosos del mundo que buscan protagonismo y se imponen sobre los demás. Por el contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. El deseo de Jesús para la iglesia es claro. Se trata de que nos convirtamos en su cuerpo y manifestemos su vida, seguir su ejemplo y ejercer un tipo diferente de fuerza que no humilla, sino que levanta. La palabra de Dios, los sacramentos y la práctica del amor fraterno son caminos de transformación para hacer realidad en nosotros la imagen de Cristo. Francisco lo recorrió: no dominar, sino servir; no aferrarse, sino recibir; no retener, sino devolver. Es la vida de Dios la que repara la iglesia y la convierte en un pueblo libre, un lugar de respiro y de salvación. Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra siempre en marcha. Tenemos diferentes responsabilidades y vocaciones, pero caminamos juntos, inspirándonos, ayudándonos y corrigiéndonos mutuamente. Es importante colaborar con nuestra parte. Entonces, hablaremos de la iglesia con el cariño con el que se habla de una madre, porque reconoceremos que le pertenecemos. Será una forma sincera de amar a esas personas y a esa historia en la que Jesucristo viene a nosotros y permanece con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Con humildad. Este es el Evangelio que anunciamos para compartir el deseo del Señor, pues no hace falta que aparentemos ser mejores de lo que somos. Es necesario reconocer y dejar que Jesús resucitado actúe en nuestra vida, en la historia de todos nosotros. 3 preguntas en los cuales el Papa invita a los jóvenes a seguir el ejemplo de San Francisco, viviendo una fe alegre, sencilla y valiente, a responder con generosidad a la llamada de Dios, a ser artesanos de paz y fraternidad. Concluyamos esta primera parte con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Que nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.